Me robaste el corazón. Me robaste el corazón, hermana mía, esposa mía, iglesia santa. Me robaste el corazón con la mirada tuya de tus ojos radiantes. Me robaste el corazón con las palabras suaves de tus labios de miel. Qué hermosos tus amores, amiga mía, novia mía, como las rosas del Bayahibe. Qué sabrosos tus amores, como el vino de las bodas de Caná de Galilea. Qué olorosos tus amores, como la fragancia de los bálsamos del Líbano. Me robaste el corazón, iglesia santa, y yo me lo dejé robar. Hola mis queridos amigos, amigas, hermanos, hermanas. Bienvenidos una vez más a este espacio, Una Plática con Neti. Yo les doy la bienvenida y les invito a que continuemos conversando con Monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio, quien en el día de hoy, como quedó la invitación hecha en el programa anterior, pues nos hablará un poco sobre su historia de vida y en especial sobre su relación particular con la iglesia, como pastor y servidor de Cristo. Bienvenido, Monseñor. Muchas gracias. Esos poemas, cada vez que tú los lees, pero ¿lo escribí yo? Yo me tomo el pelo a mí mismo. Pues sí, tiene usted un alma de poeta. Yo les invito a todo el que nos ve y nos escucha, pues que pueda buscar este libro que se llama El más bello de los poemas, Meditaciones, Poemas y Salmos, que es uno de los libros de Monseñor. Y como ven, la poesía es uno de sus dones más sensibles y más hermosos, donde se puede palpar precisamente esa calidad humana y ese vínculo que ha tenido Monseñor en su camino de seguir a Dios con la iglesia. Sin pasar, ayer justamente con Juan Pablo, tomamos la decisión de volver a un punto que tenemos de suscriptores. Es decir, si alguno quiere recibir cada mes un libro de un servidor, se suscriben. Pueden hablar contigo, ¿verdad? Sí, claro. Pueden hablar, cada mes reciben un libro y se suscriben. Pueden llamar, hablar con Neti y netamente tendrán un libro. Perfecto, Monseñor. Entonces pueden entrar a la página de... ¿Hay un grupo o es directo a la página de Sociedad Palabra Multimedia? Sociedad Palabra Multimedia, pero hay un grupo, hay un teléfono que lo tendrá Juan Pablo, que podrán comunicar con él. Pero no me lo sé todavía, ese teléfono, pero eso lo daremos. Pero si ustedes quieren pueden... Igual invitar a los televidentes que puedan buscar la página de Palabra Multimedia, donde usted me explicaba y me mostraba que están todas las colecciones de sus libros de manera digital. www.palabramultimedia.com. Monseñor, entrando al tema de hoy, y bueno, para cerrar esta introducción sobre literatura, invitarle a que siga creando poemas, a que siga plasmando esa sensibilidad de poeta que tiene usted en el papel. Yo siempre te obedezco, espero escucharte. Monseñor, yo en el día de hoy, a propósito de la invitación que quedó hecha en el programa anterior, yo traje algo que usted me regaló ya hace algún tiempo. Vamos a decir que ya poco más de un año. Que usted me dijo que era una protección espiritual. Entonces, yo quisiera que para introducir este tema sobre el mal en el mundo, el mal, si hay presencia del mal en la iglesia, ¿qué opina usted? Pues yo quisiera que usted nos contara primero la historia y así de paso todo el que nos sigue puede conocer la historia de la cruz de Maminena. La cruz de Maminena. Qué bueno que tocas ese tema, además, porque es un tema que enseñan así. La cruz de Maminena es una cruz de madera pequeña, y esa cruz la reproducimos hoy en toda la familia y tratamos de dar a todas las personas, como la cruz de San Benito. No es igual ni es tan popular, por supuesto, pero sí nosotros la distribuimos. En mi casa había esa cruz, estaba el corazón de Jesús, la Virgen de Altagracia, la Biblia y la cruz. Esas cuatro cosas estaban ahí. Por eso siempre hablo del A de Altagracia, B de Biblia y C de cruz o corazón de Jesús. Y tenemos la cruz de Maminena, como le llamamos nosotros,
por algo muy singular. Cuando yo tenía 6 años o 7 años, yo tenía unas pesadillas terribles en las que aparecía siempre el demonio o el diablo y que me atormentaban y no me dejaban dormir. 7 años, tenía 7 añitos. Entonces con ese inconveniente en mi vida y con ese pesar que no podía dormir, me acerqué a mamá y le conté lo que me estaba pasando, que tenía esas pesadillas con el demonio, que no me dejaban dormir. Entonces ella se me quedó mirando y me dijo: Ramoncito, toma la cruz que está en el altar, de la cruz que tú sabes dónde está la cruz de madera, duerme siempre con ella y déjala en tu cama. Y evidentemente yo le hice caso a mi mamá. Tomé la cruz, dormí con ella y desaparecieron totalmente las pesadillas hasta el día de hoy. Jamás he vuelto a tener pesadillas. De eso pongámosles hace casi 80 años. 78, 79 años. 80 digo yo para redondear. Entonces que no he vuelto a tener esas pesadillas. Y yo he mantenido la costumbre, me gusta repetirlo, siempre ando con la cruz. Y siempre en mi cama tengo una cruz. Y recuerdo que cuando yo era estudiante, un profesor me regaló una cruz y me la llevaba a todas partes durante muchos años. Siempre llevo la cruz de Mamineda y la tengo todavía sobre mi cama. Y no solamente eso, ahora, tomando uno de los que trabaja aquí en este canal, que él mismo me le dijo a esta cruz que yo llevo conmigo siempre, el bling bling. Ese es mi bling bling. Pero mira, en lugar de yo usar otra cosa, uso el bling bling como protección. Entonces yo tengo la experiencia de la protección de la cruz contra el maligno. Y no solamente eso, sino que ahora, después, ya en la vida, ya de adulto, tenía esa cruz en cuenta para las personas que estaban oprimidas por el maligno. Por ejemplo, siempre se lo aconsejo a las mamás, cuando tienen problemas, que sus hijos tienen problemas, les digo, usen la cruz. Además de eso, Padre Nuestro, que siempre lo repito y lo digo, me maravilla que el Padre Nuestro tiene 2 peticiones, 2 de 7, que dice: no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Entonces a veces yo le digo al Señor: líbrame de la tentación, no líbrame, no me dé tentaciones, pero hay tentaciones. Hay que puede contar, no que le pase a uno todos los días, pero uno puede esperar todos los días tentaciones. Siempre me gusta poner el ejemplo de la pobre Eva. Esa joven mujer estaba tranquila en el paraíso, pero el diablo le iba a molestar. Igual nosotros en la vida, yo y cualquiera. Eso y ataques. Tenemos 2 cosas: no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Tendremos el mal que nos ataca cada día. Entonces yo busco la cruz que me proteja. Monse, preguntarle algo, porque, bueno, primero decirle que a mí me encanta mucho una ejaculatoria que se recita, que dice: por el poder de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor y Dios nuestro. Y a propósito de eso, usted me decía que la cruz de Maminena tiene licencia eclesiástica, que se podía distribuir para todo el que... Sí, la distribuimos para todo el que quiera. ¿Cuándo usted decide que esto no solo era una protección familiar, sino también que podía ser algo para todo el pueblo creyente, en este caso dominicano? Pero bueno, ahora lo está conociendo el mundo, así que lo pregunto también en ese sentido. Todo el que desee, que nos vea y que desee una cruz de Maminena, pues, no las piden. ¿Cómo puede acercarse? Nos las piden y se las hacemos llegar. ¿Y de dónde se las hacemos llegar? Tú vas a tener que buscar tú un recurso que te llaman a tu teléfono. Puede ser. Entonces dale el número de teléfono. Lo vamos a poner en pantalla, lo vamos a poner en nuestras redes sociales para que quienes nos vean pues puedan contactar por ahí y escribir. Bueno, de todas maneras, qué bueno que tú tengas ese programa. Tú puedes incluir entonces lo que sí, nosotros tenemos, el ABC: A, Altagracia; B, Biblia; y C, Cruz. Perfecto. Que tú le pones el teléfono y yo te ruego entonces que tú en tu programa lo hagas, porque yo tomé eso porque
en mi casa, papá lo tenía, y lo teníamos, y teníamos la cruz de Mami Nena, y además de eso que yo veo la eficacia de la cruz. La vi en mi niñez, 6 7 años, eso es una maravilla. Y entonces después, la frase que tú acabas de decir, ¿cuál es? Que la iglesia mantiene. Yo hablé de la experiencia. Por el poder de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor y Dios. Bueno, esa es la experiencia. Ahora toma. Eso yo hablé de mi experiencia de niñez, pero lo que pasa es que la iglesia, desde que era niña, desde el comienzo, que era niña, sabe esa experiencia de la cruz, del poder de la cruz. Y se puede ver de muchas maneras. Yo quiero decir, el pueblo dominicano, creo que en Cuba también, le huyó como la cruz al diablo. Decimos aquí. Entonces la cruz, el diablo le huye a la cruz. Entonces yo lo viví en mi niñez, pero después con la experiencia, segundo, cuando pasó el tiempo, descubrí que esa es la experiencia de la iglesia. La experiencia de la iglesia es la cruz del Líbano de nuestros enemigos. La cruz es protección. Entonces, eso es una cosa que es algo que lo he podido vivir en lo que está la experiencia, y la experiencia del pueblo dominicano le huye. ¿Qué fue lo que yo viví? Que el diablo le huyó a la cruz. Cuando yo puse la cruz se fue, no volvieron las pesadillas, ni han vuelto. Pero los ataques no. Entonces los ataques siguen. Y entonces yo vuelvo a la cruz. Vuelvo siempre a la cruz de Mami Nena. Para yo resistir los ataques del diablo, las tentaciones del diablo, la cruz. Como te digo, para usarlo como una palabra que los jóvenes entienden, un blin blin. Es el que yo uso, la cruz. Monse, ahora que yo le escuchaba a usted, yo recordaba en mi camino de inicios en la iglesia, mis primeros pasos, yo era un adolescente, y yo recuerdo que cuando me tocaba, desde que yo descubrí el poder que tenía la cruz, siempre ha sido como algo innato, que en los momentos de incertidumbre, en los momentos de caminar por lugares desconocidos, incluso lugares oscuros, para mí no había algo como más poderoso o algo que era símbolo de mayor protección que la señal de la cruz. Yo siempre, todavía mantengo ese hábito. Me presigno y, como le decía, es decir, repito la ejaculatoria: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor y Dios nuestro. En ese sentido, Monseñor, usted nos contaba de esta experiencia. ¿Alguna otra experiencia que nos quiera compartir en relación al poder de la cruz, en la lucha contra el maligno? ¿Alguna otra experiencia, no solo suya, sino también de personas que haya conocido? Sí, entonces yo te cuento que todavía la cruz sigue siendo, todavía, después de 80 años, sigue siendo lo que la experiencia de la iglesia, la vida de la iglesia. Pero ahora, en mi ministerio, ¿cuántas veces las personas que son atacadas por el maligno, yo usé la cruz? Por ejemplo, una persona que tú te leíste el librito también, que se llama El combate contra el maligno. Sí, aquí lo tengo. Entonces, el combate contra el maligno lo usé yo para mí, ¿verdad? Pero también cuando hacía una acción de liberación de una persona que tenía algún mal. Vamos a mostrarlo en cámara para que nuestros televidentes puedan verlo. Ya ustedes saben, él prometió aquí lo tenemos. Que iba a poner el teléfono para que ustedes lo vean. El teléfono 829-629-7034. Se lo van a poner siempre en pantalla para que ustedes puedan pedir libros. Y vuelvo a repetir, la Cruz de Mami Nena, buscamos recursos siempre para que se puedan hacer. En este momento la puede hacer cualquiera, pero lo está haciendo uno de mis hermanos, que le encanta eso. Él tiene otro trabajo, pero él reproduce las cruces y buscamos recursos. Y entonces nunca pedimos recursos. Si alguien nos quiere enviar algo, desde $1 hasta $1,000,000, no hay problema. Es decir, que es algo, solamente lo que basta es la intención. Si la persona que la desea quiere hacer alguna pequeña contribución, la hace. Si no, pues de manera totalmente gratuita. La intención es distribuirla. Exacto.
pero todavía te voy a tomar el pelo. No puedo hacer una contribución pequeña o grande, pero la reciben gratuitamente. Como ustedes decían, se la hacemos llegar donde ustedes estén. Por ejemplo, se la hacemos llegar, hay una persona que me pidió un libro de las romanas, uno de mis libros, de las romanas, se lo vamos a hacer llegar de alguna manera. Y se lo hacemos llegar, ya yo le dije cómo se lo hacíamos llegar, pero se lo hacemos llegar. Lo que ustedes nos pidan, ya pueden hablar, gracias a Dios que Nati va a trabajar en eso y le va a poner sus teléfonos para que se puedan comunicar con él si quieren, de las dos maneras, directamente o por WhatsApp. Así será, monseñor. Está bien, ya me parece muy bien. Queremos prestar ese servicio, lo hacemos con mucho gusto. Yo te quería decir, por ejemplo, la experiencia que yo tengo, otra experiencia. Cuando una persona venía atormentada por un demonio, por ejemplo, siempre recuerdo de un joven que era atormentado, que sus papás y sus mamás se lo consagraron a la brujería, le hicieron de esas cosas que hacen en esas prácticas de brujería que están ligadas con el vodú. Entonces yo uso la cruz siempre y siempre me impresionó, para poner solamente un caso, es cómo esa persona quería coger la cruz y acabar con ella y no podía. Levantaba la mano y con rabia no podía tocar la cruz. Entonces, pero la cruz me servía a mí, me servía ya en el combate contra el maligno, no solamente contra mí, sino que yo muchas veces, cuando tenía que ayudar a otras personas, usé la cruz. Esa es otra manera. La otra manera, que voy a repetir, es que le decía a muchas madres, padres de familia, que le pusieran la cruz a su hijo, que durmieran con la cruz. Lo usaba eso. Es decir, que es una práctica que yo sigo y que veo que es eficaz. Y hay que ser muy claro. El diablo también trata de imitar de que la gente, en lugar de usar la cruz, usen otras cosas que llaman resguardos. La cruz es, usando la palabra, nos guarda, no es el resguardo que el diablo usa. Es un sacramental poderoso. Un sacramental poderoso. Bueno, tú estás usando la palabra técnica mejor. Es un sacramental poderoso. Por eso yo a muchas personas les aconsejo a ustedes que usen la cruz. Puede ser esto. Mucha gente usa la cruz de San Benito. Perfecto. O otra cruz, una cruz de madera que mandan a hacer. Piden que se la bendigan y que se la pongan. Como yo digo, yo todavía yo uso la cruz diariamente, pero la uso también en mi cama. Y como te cuento, la uso continuamente en mi trabajo, en mi ministerio. No sé por qué me viene la idea de recordar. Hay gente, recuerdo siempre el caso de un hombre que me dijo un día, yo siempre quiero creer, pero a mí me traen problemas. ¿Qué cosa? O con mi mujer va siempre a la basílica, pero sale de ahí en casa de un brujo. Entonces no se pueden hacer las dos cosas, porque usted está con el mal, como dice la gente, prender una vela al diablo, una vela a Dios y otra al diablo. No hay que prender la vela a Dios. Como dice el Evangelio, nadie puede servir a dos amos. Pero tú sabes más que yo. No se puede servir a dos amos, sino servir a Dios. Servir a Dios y servir la cruz. Sirvamos a la cruz. Y yo digo, no solo, fíjense, yo era un muchacho y yo le agradezco a mamá. También quiero valorar ese gesto de mamá. Porque después yo me he puesto a pensar, pero mamá sabía eso. Lo importante es la formación católica. Tener una formación. Se ve que mamá estaba formada y me supo orientar y dar la solución al problema que yo tenía. Era un problema de un niño. ¿Quién me quitaba a mí la pesadilla? Yo iba a un psicólogo y no me la podía quitar. Me iba a decir, tal vez, esos son sueños. Y eso no me la quitaba porque no eran sueños, sino eran ataques que venían de fuera. Entonces mucha gente va a decir, esos son sueños. No se quitan con sueños. Siguen atormentando al niño o a las personas. Ya gracias a Dios a mí como adulto no tengo ese ataque, pero tengo otros ataques. Por eso la oración del Padre Nuestro siempre vigente. Entonces, con los nuevos ataques, ahora voy a repetir, con los nuevos ataques, para mí, yo sigo usando el mismo remedio que para las
porque el maligno anda como un león rugiente buscando a quien devorar y se inventa nuevos ataques, sutiles, terribles, de cualquier manera, como le pasó a Job y al mismo Cristo. Todos esos sufrimientos que Jesús sufrió, detrás de ellos, lo que lo hicieron fueron los que lo crucificaron, los romanos y los judíos, pero detrás de ellos estaba el diablo, como dicen en nuestros países, enchinchando y molestando. Y todavía hoy día, repito, cuántas veces la cruz me ayudó a mí a ayudar a otras personas. Y que Dios permita que así siga siendo, que todo el que nos vea a partir de ahora se acerque un poco más a la cruz, no solo como el símbolo de redención, como el símbolo de vida. La cruz es el árbol de la vida. Cristo que se entrega, pero para salvarnos, es un sacramental también, que es símbolo de salvación y de protección. Yo ahora que yo le escuchaba, yo recordaba esta cruz que yo tengo siempre aquí en el estudio, en nuestra mesa de grabación. Esta cruz es de madera de Guayacán, hecha de la madera de los árboles de Guayacán, de allá de la Isabela. Se dice que la primera misa fue a la sombra del Guayacán. Desde que ustedes me la colocaron en el cuello en el 2017, en aquel taller de cristonautas de Biblia, allá en Puerto Plata, cuando nos conocimos, Monseñor, yo no he dejado de portar mi cruz de madera de Guayacán. No solo símbolo de la misión, sino también como un símbolo de protección. En la actualidad tengo dos, llevo siempre dos. Una que de San Damián, que me la trajo un padre franciscano de allá de Asís, y esta, siempre la llevo conmigo también. Sí, la cruz nos marca desde la iglesia, de lo primitivo, la cruz, Cristo nos liberó del maligno a través de la cruz, y lo sigue haciendo. Eso es impresionante. Y entonces yo solamente no puedo decir, no solamente lo aprendí, mejor dicho, yo primero lo viví con lo que mamá me dijo que hiciera, y después lo aprendí, cuando estudié, y después lo practiqué, no solamente conmigo, sino con otros, y veo que es una cosa eficaz. La enseñanza, lo que era enseñanza, yo lo viví antes de aprenderlo. Monseñor, en ese sentido, aprovechando su libro que también traía yo a este espacio, El combate contra el maligno, y este otro, El maligno, textos del Nuevo Testamento, aprovechando el espacio, yo quiero preguntarle, a mí, un sacerdote amigo que ya falleció, que el Señor le tenga en la gloria, como decimos allá, él siempre decía, el mal existe y el mejor trabajo que sabe hacer el mal es hacer creerle a la gente que no existe. Entonces, yo le dejo la pregunta, ¿existe el mal en la iglesia? ¿Existe el mal en el mundo? ¿Cómo se manifiesta el mal? Pero yo le propongo que vayamos a una pausa y luego de la pausa, Monseñor, continuemos con este tema tan interesante sobre los ataques del mal, la presencia del mal y el poder que tiene la Santa Cruz para librarnos en el combate con el maligno. Estamos aquí, mis queridos amigos, amigas, hermanos, hermanas. Estamos aquí en una plática con Neti desde los estudios de Luz Divina TV en los espacios del Domimol. Yo les invito a que continúen con nosotros en esta plática del día de hoy, que es con nuestro querido amigo y pastor de la iglesia, Monseñor de la Rosa. Y pues desde acá les mando un fuerte abrazo. Gracias.
5, 4, 3, 2, 1, grabando. Queridos hermanos, una vez más les doy la bienvenida y les invito a que continuemos en esta plática con Neti en el día de hoy con nuestro querido Monseñor de la Rosa, quien nos comenta un poco sobre su testimonio de vida en cuanto a la experiencia del poder de la Santa Cruz en ese combate espiritual contra el maligno. Monseñor nos contaba un poco sobre la cruz de Maminena que tenemos acá en el día de hoy en el estudio, que es una protección comprobada y también aprobada eclesiásticamente para su distribución, que nace de una experiencia espiritual de él con unas pesadillas que tenía con el demonio y su mamá le dijo, mira, esta cruz te va a proteger. Y desde entonces ha tenido más que pruebas suficientes, en especial con este sacramental. Monseñor, antes de irnos a la pausa, yo le preguntaba a usted en cuanto al combate del maligno, le preguntaba sobre la presencia del mal en el mundo y en la iglesia. Y mi pregunta era, bueno, ¿existe el mal? ¿Cómo se manifiesta el mal? ¿De qué maneras podemos saber que estamos en presencia del mal a ciencia cierta y no o espiritual y no a un caso psicológico, psicopatológico? ¿Cómo podemos saber todo eso, Monseñor? Eso es muy bueno trabajarlo porque existe el mal. Todo el mundo sabe que tiene un dolor de barriga, sí, existe el mal, pero ese dolor de barriga puede ser que no sea del maligno, del malo, de esos tres enemigos que tenemos. Vamos a recordarlos: el demonio, el mundo, la carne. Son tres enemigos que nos invitan siempre al mal. Quizás no profundicen esos tres enemigos, sino yo me estaba refiriendo con la cruz frente al mal que viene del mal. Por ejemplo, las pesadillas del que he hablado, ¿verdad? Que me pasaron a mí, que eran frutos del maligno, del mal que me atacaban. Pero yo he tenido también casos que siempre averiguo de dónde viene ese mal, pero que existe el mal. Una persona que me viene, ay padre, yo tuve unos sueños terribles. Alguna gente va a decir, eso es del maligno. Entonces yo busco a ver cuál es la causa, porque yo no le voy a aconsejar a ella la cruz. Le dije, a ver, ¿qué cosas pueden ser del pasado, el inconsciente, los recuerdos tristes que se tienen del pasado? De ahí pueden venir malos sueños, pesadillas. Y ahí yo le pregunté, ¿y tú anoche qué cenaste? Y yo lo cuento, esa historia la cuento porque me pareció muy simpática. Y dice, ay, usted no sabe, anoche yo cené, lo que más me gusta en mi vida es la batata. Y me comí una batea de batata, un paquete de batata. Yo le dije a ella, esos sueños que tú tuviste anoche, esas pesadillas, no son recuerdos del pasado, y ni son tampoco son del maligno, son los hervores de batata, como popularmente. Es el malestar de batata. Entonces hay que distinguir también. Ella puede decir, el maligno me atacó, no, te atacaste tú misma, el mal te vino, el mal existe. Esa señora no podía negar que ella tenía unos malos sueños, pero no le venían a ella del mal, como pasaba a mí, sino que siempre hay que distinguir. Entonces ella necesitaba otro tratamiento, necesitaba un médico que le recetara un purgante, y hay otro que necesita un psicólogo. Pero es muy buena la pregunta que me has hecho, para precisar, porque el mal existe y todo el mundo lo sabemos. Eso no se puede negar, que el mal existe, porque todo el mundo lo puede decir. Ahora, ¿de dónde le viene? Ahí donde tiene que estudiar. El Señor nos dice, líbranos del mal. Y ese líbranos del mal, líbranos del maligno. Pero también hay otros datos que le podemos decir al Señor, líbranos del mal. Le podemos pedir a Dios siempre la ayuda por la oración. Líbranos del mal del estómago. Líbranos del mal del cáncer. Líbranos del mal de la enfermedad. Líbranos del mal de los dolores, de los sufrimientos. Podemos siempre pedir y pueden estar ahí presentes. Entonces también a veces el mal es una cosa tremenda cuando se presenta el mal en el mundo, porque en el mundo mucha gente dice, ¿por qué Dios me manda esto? Pero Dios no lo manda, sino que Dios no manda mal, ningún mal lo manda Dios. Ahora Dios sí sabe usar el mal, ¿para qué?
ahí donde está la cosa. ¿Para qué, por ejemplo, para qué yo pienso el mal que le pasó a José, que me gusta poner muchos de ejemplos, lo vendieron sus hermanos, un hombre de fe, un hombre que... ¿Y por qué me pasó esto? Que me agarraron mis hermanos, en lugar de matarme me vendieron. Fui esclavo, pues decía José, esclavo en Egipto. Fui esclavo en Egipto, me metieron preso por una calumnia, fui calumniado injustamente. Pero después me elevaron por la gracia de Dios y por el amor de Dios, y Dios estaba conmigo, me hicieron el más importante hombre de Egipto, un judío, un hebreo. ¿Y para qué? Para que los israelitas que pasaron hambre cuando hubo hambre, pudieran donde comer. En Egipto tenía comida. Y pues gracias a José, que fue vendido, esclavo, y todo eso, pudieron comer los judíos. ¿Para qué? Entonces, él sufrió un mal, no se puede negar, porque esta es una realidad histórica, vivida. Y como a José también le ha pasado a cientos y miles de personas para un bien. Entonces también entra ahí el mal que siempre es bueno preguntarse, ¿de dónde me viene? Y después, ¿para qué me viene? Entonces, pero el mal nunca lo causa Dios. Dios nunca causa, pero siempre hay tres enemigos. El mal lo causa uno mismo, lo causa el diablo o lo causa la otra gente. Es muy interesante eso, porque eso no es así. Bueno, ponte a estudiar la realidad de la vida, estudiarla científicamente, pero siempre tiene que estudiar de dónde me viene este mal. En eso es importante algo que usted me decía antes de comenzar esta segunda parte, y es el tema del discernimiento de espíritu. A propósito, mostrar también este libro de Monseñor, que se llama así justamente, Discernimiento de Espíritus, que aborda este tema. ¿Qué nos puede decir? ¿Cuán importante es, Monseñor, el discernimiento de espíritu en este proceso de discernir cuando estamos en presencia del mal? ¿Cómo detectar la presencia del maligno? Cuando ahí distinguimos entre la presencia del maligno, yo me estoy muerto de la risa, porque ahora yo puedo decir, tengo unos malos sueños, como me pasaba a mí. ¿De dónde me vienen? Me vienen unos herbores de la batea de batata que me comí. ¿Me vienen del maligno o me vienen de recuerdos del pasado de mi papá o de mi mamá? Fíjate, hay tres causas, son tres causas. Mamá se quedó mirándome y se dio cuenta que las pesadillas que yo tenía no eran sueños de un niño que tenía malos recuerdos, sino ella descubrió que era del maligno. A ella mamá fue a lo cierto. Y cuando yo le aconsejé a aquella persona los herbores de batata, era otra cosa. Yo también hubiera podido ser superficial y decirle, usa la cruz. No, ahí no era la cruz. Ahí lo que ella tenía que hacer era limpiar el estómago. Por eso es muy importante uno discernir de dónde le viene a uno el mal. Pero el mal no lo puede negar. Tengo malos sueños. Eso es un mal. Y me quitan el sueño, me quitan el poder dormir y buscar las causas. Entonces, buscar la causa para encontrar el remedio. Y también preguntarse muchas veces en el mal, como le pasó a Cristo. Cristo sufrió un mal, lo murmuraron, le dieron golpes, lo coronaron de espinas, lo maltrataron para hacer un bien. Monseñor, en ese sentido, quisiera aprovechar para preguntarle, usted que es una presencia muy viva, pero además he visto aquí en República Dominicana, en especial en Santiago, bueno, en el país de manera general, que usted es símbolo del grupo de liberación, símbolo para el grupo de sanación. Usted me corregirá en cuanto a terminología. Pero quisiera aprovechar para preguntarle a usted, que tiene tanta experiencia y que acompaña a tantos grupos en este tema de la liberación. Monseñor, ¿cómo se manifiesta o cuáles son las muestras más visibles en la actualidad
del maligno en la iglesia? Siempre hay que discernir. Yo te revuelvo a repetir, el Padre Nuestro es impresionante porque dice, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Entonces la iglesia siempre tiene que estar, siempre en la iglesia y en el mundo habrá tentación. Dice, ¿cómo? Sí, así es. Yo he aprendido que la oración que se le pide a Dios no es, Señor, que no venga el diablo a tentarme. Dios dejó al diablo en libertad. Entonces, pero me dejó a mí y a ti, a todo el mundo libre para decirle, diablo, yo no te quiero en mi vida. Los que aceptan al diablo lo aceptan porque quieren, o porque le cogen miedo. Por eso el Señor dice, no tengan miedo, no le hagan caso. Y muchas veces él finge, como tú decías ahorita, él finge que no hay nada, que no existe mal, pero existe el mal, porque es una realidad. Pero hay que tener atención. Y uno dice, pero y no viene de Dios. Es una cosa impresionante. Viene de esos tres enemigos que tenemos. Vuelvo a repetir. Imagínate, vuelvo a repetir, uno mismo es el enemigo, a que se comió la batea de batata. Otros, como le pasó al pobre Abel, que lo mató su hermanito querido del alma, que tenía toda confianza, su enemigo. Entonces los otros, el mal puede venir de otros, la envidia de otros, y el mal viene del maligno también. Esa es, pero hay que aprender. Y alguna gente quisiera como que eso no pasara, pero pasa. El mal que está en mí, el mal que me viene de los otros y el mal que viene del maligno. Del maligno, sí. No sé si eso aclara, pero hay que saberlo distinguir. Hay que conocerlo, y en lugar de eso hay que prepararse para eso. Madurar en la vida es saber lo que uno tiene que comer, discernir lo que va a comer. Yo no puedo comer azúcar, dice el diabético. Eso es discernimiento. No puede comer azúcar. Pero discernimiento también para lo que es el espíritu y es la vida. Estamos tocando un tema muy espiritual, pero muy real, muy de la vida. Y yo repito, hay gente que quiere que eso no le pase, pero no es así. La vida no es todo fácil, lo es. Dios nos ayuda. La vida también tiene sus inconvenientes, el mal que viene en el mundo. Y entonces, depende de mí aceptar el mal. Yo tengo mal de la barriga, no me voy a examinar. Tienes un mal, busca ver de qué te viene el mal. Me da un cáncer, entonces tiene que resolver. Tiene un mal, yo no voy a buscar de dónde es, tiene que buscar de dónde es. Si es psicólogo, vuelvo a repetir, si es psicológico, si es un médico, o tú necesitas un tratamiento espiritual para sanar el mal que tienes. Monseñor, quisiera rescatar algo que usted decía. Y me recordaba un amigo religioso en una de las formaciones de discernimiento, que él decía, al mal espíritu no se le presta atención, al mal espíritu no se le escucha. Desde el momento en que tú le escuchas, ya ahí mismo caíste. En el tema del discernimiento es una de las cosas que se aprenden. En ese librito, es otro librito del maligno, ahí son los textos del Nuevo Testamento para uno protegerse del maligno porque te engaña. Vamos a poner un caso. El maligno te engaña, no se le hace caso. Por ejemplo, me he encontrado varias veces en la vida de trabajo con personas que dicen, yo antes estaba alejado de Dios, yo vivía en el pecado y el pecado era del diablo, pero yo no sentía el diablo, ¿dónde estaba él? Y después que me convertí, volví a la iglesia y a Dios, ahora que me ataca más, ahora que me ataca, digo, no, ahora lo que pasa es que el diablo cuando tú eras de él, déjeme ese hombre tranquilo, pero es que ahora tú te alejaste de él y ahora que tú sientes los ataques, siempre te ha atacado, el diablo siempre ataca, yo estoy lejos de Dios, pero el diablo te ataca siempre. Era lo que decía el padre Valentín, que yo le compartía, que decía que el mal existe y la mejor manera de saber que existe es que él nos hace creer que no existe. Exacto, que hace creer que no existe, pero como el Papa Francisco decía también, el diablo es un diablo que es respetuoso y déjeme esa gente tranquila, no me la molesten. Pero tomando el caso de
lo que el diablo existe y hay que tenerlo en cuenta y ser astuto para saberlo descubrir en la vida. Y como tú dices, muchas veces es, como decía uno, que decía, diablo, entraste por esta puerta, salte por esta. Se daba cuenta, pero saber que él no lo dejaba entrar. Monseñor, y una persona que esté sintiendo que está en un combate espiritual o simplemente un cristiano que quisiera como desarrollar más sus dones en cuestiones espirituales, en combate espiritual, o alguien que se sienta tentado, ¿qué usted le recomienda? Que aprenda cómo combatirlo. Por ejemplo, ya yo sé que al diablo yo lo combato con la cruz. Como me enseñaron, combatir al diablo. Entonces, ¿Alguna oración en particular que usted hay muchas recomiende? oraciones, pero no solamente la oración. ¿Tú me entiendes? Hay que saber, el diablo, lo que hay que saber, el diablo ataca. ¿Cómo lo combato? Yo puedo recibir un mal de cáncer. ¿Cómo lo ataco? ¿Cómo yo ataco al cáncer? Buscando un médico que me dé un tratamiento del cáncer. ¿Y cómo ataco al diablo? Aprender a atacarlo. Para eso el discernimiento te enseña a ti cómo atacar al maligno. Un medio de yo defenderme desde que yo era niño hasta ahora es la cruz. Pero por ejemplo, yo recibí otra manera de defenderse del diablo. También en la familia lo viví. Mi bisabuelo, que vivió hace unos 200 años, transmitió y papá lo recibió. Y nos dejó esta frase, que la oí en mi familia, pero la he oído en otras partes del mundo. Las cuentas de mi rosario son balas de artillería, que hasta el infierno tiembla cuando yo dije María. Cuando yo digo Ave María. Entonces, otra manera de defenderse y defenderse del diablo y protegerse, yo dije la cruz, pero hay mucha gente que usa el rosario. Monseñor Flores, por ejemplo, sabía el rosario, se le decía a la gente, reza el rosario, para que te protejas del diablo. Muchos usan la Eucaristía. Fíjate, estoy diciendo tres: cruz, rosario y rosario. Entonces aprender cómo se le ataca. Pero empezamos por la cruz, por la experiencia que me tocó vivir. Pero la experiencia es cómo yo me defiendo. La oración. Hay gente que vive en oración y se defiende de no nos deje caer en tentación y líbranos del mal. Y hay gente que dice, ¿cómo yo lo hago? Rezo, oro. Escúchame que te ponga el ejemplo. Tú todos los días haces oración. Eso te sirve a ti de protección. Fíjate, quizás no, pero el diablo dice, este está orando y te va a atacar, te va a tentar, te va a atacar, pero tú no dejas la oración y la oración te protege. Yo quisiera que no me atacara y no me tentara, pero tú me entiendes, va a atacar y va a tentar y uno lo que hace es, con la oración, lo rechaza y entonces deja de bromar. A mí ya no me molesta con las pesadillas, porque, repito, no me molesta porque yo uso la cruz, el rosario, la Eucaristía, la oración, todos son medios para defenderse contra los ataques del maligno. Pero tú no puedes decir, yo voy a rezar el rosario para que me sane el cáncer. Reza el rosario para que te sane el cáncer, como dice Dios, pero busca al médico también. Monseñor, en ese sentido de las enfermedades físicas, en la actualidad la neurociencia habla de que muchas enfermedades físicas tienen un origen psicosomático, es decir, son mal manejo de emociones a lo largo de toda la vida del individuo. Pero volviendo al tema que usted nos contaba, en este combate, en esta liberación, que como bien usted decía, el hecho de que yo ore, el hecho de que yo sea cristiano no me exime de ser tentado y de ser atacado. Es bueno que usted toque ese tema porque a veces es como la mentalidad de compré un boleto al cielo. Es decir, ya voy a la iglesia, ya estoy libre de todo. Ya eso me garantiza todo lo demás. Y yo creo que es a la inversa, es como ir a la iglesia es el compromiso de ahora tú eres un soldado de Cristo y estás llamado también
a la liberación, estás llamado también a hacer testimonio. En ese sentido, Monseñor, y yendo al tema del a los grupos de sanación y liberación, usted me explicaba que se encuentra dentro del ministerio de evangelización, es que se encuentra la sanación y la liberación. ¿Qué usted nos puede decir y algún grupo que usted pueda recomendar, quien nos ve, quien nos escucha, que quisiera, si desea acercarse a algún grupo de estos? Usted, Porque yo sé que va hay un sábado de mes que usted va a acompañar un grupo en la Casa Misión. Porque mira, para la liberación del mal, yo uso la cruz, ¿verdad? Pero hay gente que se metieron, que buscaron el mal, que necesitan ayuda. Pero normalmente tenemos los medios para el mal y los ataques del diablo. Yo no necesito oración de liberación. Yo no necesito buscar a una gente que me ayude. Pero hay gente que ayuda. Porque, por ejemplo, una persona, que, para poner un caso, que se metió en brujería, ella necesita que le ayuden. Porque ella se metió en una cosa que no debió meterse. ¿Tú me entiendes? Igual que la persona que está enferma. No le basta con que le digan, tómese 2 aspirinas. Necesita ayuda. Cuando una persona necesita ayuda, pero hay gente que no necesita ayuda, porque sabe que se va a atentar. Una gente no necesita ayuda. Por ejemplo, una persona que sabe que le hace daño a una cosa, ¿qué es lo que tiene que hacer? Que otro le diga, no comas esa cuestión porque te hace daño. ¿Tú me entiendes? Otra cosa es un niño. Si usted es un niño, el papá tiene que decir, no lo comas. ¿Tú me entiendes? Pero si uno es adulto y uno crece y uno ha madurado, es muy interesante el tema que estamos tocando porque es un tema de vida. Necesitamos ayuda cuando nosotros no podemos. Y no podemos cuando hemos buscado otra cosa. Pero para vencer las tentaciones diarias y para vencer los ataques diarios, no nos deje caer en tentación y líbranos del mal. El Señor nos ha dado medios. Monseñor, casi se nos acaba el tiempo, o ya se nos acabó, pero yo quisiera que usted nos dijera dónde algún cristiano que desee desarrollar el carisma, que desee acercarse a un grupo que dentro de la evangelización practica el ministerio o el carisma de sanación y liberación. No es carisma, es un ministerio. Bueno, el ministerio, gracias. Me gusta decir, sí, carisma es un don que uno no tiene, pero el ministerio es un servicio que la iglesia nos da. Bueno, venir aquí a la Casa Misión, donde está esta radio. Esta radio está dirigida de la Casa Misión. Esta radio no, este canal de televisión, canal de la fe. Ahí pueden dirigirse al diácono Jan, que dirige este canal, y buscar ayuda. No solamente puede buscar ayuda, puede buscar también el prestar ministerios en ese sentido. Uno necesita ayuda, como estamos diciendo. Yo busqué ayuda donde mi mamá, pero ahora yo puedo ayudar a otros. Pero no solamente yo, sino yo trato ahora de buscar gente que ayude. Muchas gracias, Monseñor. ¿Alguna frase, alguna palabra, algún consejo para concluir el programa de hoy? La frase que tú me dijiste ahorita, repite, la de la cruz. La frase de la cruz: por el poder de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor y Dios nuestro. Así mismo. Por el poder de la Santa Cruz, líbranos nuestros enemigos. Entonces yo agrego a eso, por el poder del rosario, por el poder de la Eucaristía, la misa y el sagrario, por el poder de la oración, líbranos, Señor, de mal. Amén. Y no permitas que busquemos el mal, como hay la gente que dice, como la señora esa que iba a la iglesia, pero prendía una vela al diablo, una vela a Dios y otra al diablo. Se iba a buscar la brujería. ¿Tú me entiendes? Yo que voy a misa, pero recibo ataques del diablo y pero tú misma te metes en el diablo. Y tú misma una persona que yo me baño, pero me meto en el lodo, entonces te ensucias. Muchas gracias, Monseñor. Agradecerle en primer lugar compartir con nosotros su testimonio de vida, esta experiencia de la cruz que viene bien entrelazado con su vínculo materno. Que Dios le siga dando salud y que nos pueda seguir iluminando desde su testimonio de vida. Nuestro programa llegó a su final en el día de hoy y yo le invito a que continúe con nosotros
en estos espacios y que desde ahí nos siga iluminando. Muchas Con gracias. mucho gusto, tú lo sabes. Gracias. Querido amigo, querida amiga, querido hermano, querida hermana, pues yo con mis mejores deseos de bendiciones les mando un abrazo y les deseo lo mejor en este día. Dios les bendiga.